Nunca he sido alguien que necesite mucho para ser feliz. Las cosas simples siempre me han bastado, me calman. Y tal vez por eso, cuando vi esa cabaña aislada en Airbnb, sentí que finalmente había encontrado el refugio que necesitaba. Era una de esas construcciones escondidas entre árboles altos, a la sombra de ramas retorcidas, el tipo de lugar que ves en películas y te da una paz extraña, mezclada con un toque de incomodidad. Pero necesitaba eso. Era otoño, y la ciudad me había devorado de tal forma que ya no sabía quién era. La prisa de la Ciudad de México, el ruido incesante, todo parecía desordenar mi mente, que ya de por sí era un caos. Y la idea de pasar unos días sola, rodeada únicamente del pesado silencio de la naturaleza, lejos de todo y de todos, parecía la decisión correcta, la única decisión. Reservé sin pensarlo 2 veces. La cabaña era pequeña, rústica. No tenía nada especial en las fotos, pero precisamente eso fue lo que me llamó la atención. Las paredes de madera envejecida, el techo un poco desgastado, y alrededor, un bosque tan denso que el sol apenas lograba atravesar la barrera de hojas oscuras. Me emocioné. Pero era una emoción extraña, ¿sabes? Esa expectativa que viene acompañada de un ligero nudo en el estómago, como si una parte de mí supiera que, aunque buscara paz, tal vez encontraría algo más. Cuando llegué, la cabaña era exactamente como en las fotos, rústica, con muebles de madera envejecida y un olor húmedo a tierra mojada que parecía impregnado en las paredes. La vista era increíble. Los árboles alrededor se levantaban como guardianes silenciosos, bloqueando casi toda la luz del sol. Había algo acogedor allí, pero también un peso en el aire, como si el propio lugar guardara secretos. Fue solo cuando entré en la cocina que sentí el primer escalofrío. En el refrigerador, sujeto por un imán oxidado y descascarado, había una nota del anfitrión. Al principio, era solo una lista de instrucciones prácticas sobre cómo encender la calefacción y dónde encontrar leña. Pero la última línea me hizo detenerme. Había escrito, con letras algo temblorosas, como si hubiera sido garabateada rápidamente: ignora cualquier sonido que venga del fondo de la propiedad. Por un segundo, me quedé ahí parada, mirando la nota. Intenté racionalizar, pensando que tal vez era algún animal rondando o el viento moviendo ramas en el suelo. Pero algo en esas palabras parecía susurrar una advertencia que no me agradaba. Esa primera noche me esforcé por ignorar la incomodidad y enfocarme en el silencio a mi alrededor. Un silencio tan profundo que, en lugar de calmarme, parecía palpitar. Afuera, la oscuridad era total, densa como una pared que rodeaba la cabaña, y me hacía sentir como si estuviera siendo observada. La incomodidad era sutil, pero estaba ahí, creciendo cada minuto. Y aunque intentaba disfrutar del aislamiento, una parte de mí ya sabía que ese silencio, tan deseado, tal vez escondía algo para lo que no estaba preparada. La primera noche fue relativamente tranquila, aunque me sentía más alerta de lo normal. Antes de dormir no pude resistirme y fui hasta la puerta trasera, echando un último vistazo por el cristal. La oscuridad afuera parecía sólida, cubriendo el porche como un manto pesado. El silencio era absoluto, pero sabía, o tal vez solo sentía, que el bosque alrededor no dormía. Estaba vivo, observando. Cerca de las 2 de la mañana, me despertó un sonido bajo, casi indistinguible, proveniente del fondo de la cabaña. Mi corazón se aceleró instantáneamente,
latiendo demasiado rápido en el silencio. Intenté calmarme, repitiéndome que debía ser algún animal o el viento moviendo las ramas, como había sugerido el anfitrión en la nota. Pero, cuanto más me esforzaba en creer eso, más parecía una mentira. Durante unos minutos me quedé acostada, paralizada, con el oído atento al sonido que resonaba afuera. Había un leve crujido, casi rítmico, como si alguien, o algo, caminara lentamente sobre el manto de hojas secas. Eventualmente, el crujido se desvaneció, y el silencio volvió a pesar sobre la cabaña. Todavía nerviosa cerré los ojos tratando de alejar la sensación incómoda que parecía impregnar el aire. Después de un rato, acabé volviendo a dormir. A la mañana siguiente, salí a explorar un poco el área. El día parecía más claro, pero la sensación de estar sola seguía presente de manera extraña. El bosque alrededor era denso y húmedo, y el suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo mis pies. Había algo en la atmósfera que parecía atraer el aire hacia abajo, una quietud opresiva, casi como si la propia naturaleza quisiera mantenerme en silencio. Pasé el día tratando de explorar, manteniéndome ocupada para no pensar en la noche anterior, pero la sensación de ser observada no me dejaba en paz. Era como un susurro constante, casi inaudible, que se enroscaba a mi alrededor. Cuando finalmente volví a la cabaña, ya al atardecer, decidí echar un vistazo al porche trasero. Fue entonces cuando noté la silla. Estaba un poco alejada, mirando hacia el bosque. Me quedé ahí parada, mirando ese detalle extraño. Podría jurar que, la noche anterior, la silla estaba orientada hacia la cabaña, exactamente como en las fotos. Por un segundo, un escalofrío recorrió mi espalda, pero traté de apartar esa sensación, diciéndome que debía ser cosa de mi cabeza. Aún así, al cerrar la puerta trasera, sentí como si intentara mantener algo afuera, algo que tal vez ya estaba más cerca de lo que imaginaba. Esa segunda noche ya estaba mucho más tensa. Me di un baño caliente y me acosté temprano, tratando de ignorar la sensación persistente de que había algo mal. Afuera, la noche parecía aún más espesa, como una sombra sólida, y el silencio era tan denso que parecía apretar mi pecho. Me quedé ahí, acostada, entre la vigilia y el sueño, cuando volví a escuchar esos sonidos. Primero, solo fueron crujidos de ramas, un sonido común que cualquier animal podría hacer. Pero entonces cambiaron, se volvieron pasos, pasos lentos, cuidadosos, como si alguien estuviera rondando la cabaña, vacilante, pero decidido. Mi respiración se detuvo. El corazón latía tan fuerte que casi podía escucharlo en el cuarto. Me obligué a quedarme inmóvil, intentando respirar sin ruido, con los oídos atentos a cada sonido. Los pasos continuaron, rodeando la cabaña, deteniéndose eventualmente muy cerca del fondo. Por un momento, el silencio regresó. Pero entonces vino el susurro. Un sonido bajo, arrastrado, como si alguien dijera algo que no debía escuchar. Un frío recorrió mi espalda. Temblando, extendí la mano hacia el celular, pero claro, no tenía señal. Aislada. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido, y caminé hasta la cocina. Espié por la ventana que daba al porche trasero, la vista obstruida por la tenue luz de la luna. Fue ahí cuando lo vi. La silla estaba aún más alejada, casi en el borde del porche, mirando directamente hacia la puerta de vidrio de la sala. Tragué saliva. Esta vez estaba claro que alguien la había movido. No era cosa de mi cabeza. Ese simple objeto parecía contener una amenaza muda, una presencia que aún no lograba entender. Regresé a la sala, con los nervios en alerta,
cada paso más consciente de que algo o alguien estaba por ahí. Me quedé ahí parada, inmóvil, tratando de decidir qué hacer. Escapar al bosque de noche, sin señal y sin un camino claro, parecía más aterrador que quedarme. Me repetí que tal vez era un vecino, un cazador, alguna explicación razonable. Pero en el fondo, sabía que no era solo eso. Decidí cerrar todas las puertas y ventanas, apagar las luces y pasar el resto de la noche en la sala, sin moverme, intentando escuchar. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando pensé que estaba más tranquila, volví a escuchar los pasos. Esta vez venían más directamente desde el frente de la cabaña. El sonido era pesado y rítmico, acercándose a la puerta como si alguien fuera hacia ella, a propósito. Mi corazón se disparó de nuevo, y antes de poder pensar, escuché el sonido de un golpe, un toque leve, contenido, casi educado. El pavor me inmovilizó. La respiración se volvió corta e irregular, pero no podía moverme. Entonces el golpe vino de nuevo, un poco más fuerte, como si quien estuviera allí supiera que estaba escuchando y estuviera esperando. Reuní todo el valor que me quedaba y me acerqué a la puerta, con pasos lentos, parándome junto a la pequeña ventana. El cristal mostraba solo la oscuridad, los árboles, pero, más al fondo, había una sombra inmóvil, densa y quieta. Me alejé de la ventana con todo el cuerpo temblando y regresé a la sala, sintiendo ese peso afuera como si fuera una presencia palpable. Las horas que siguieron fueron un tormento. Cualquier mínimo ruido parecía una alarma. Cada segundo esperaba que los golpes regresaran. Cuando finalmente empezó a asomar el amanecer, sentí una frágil valentía invadirme. Salí a revisar los alrededores, buscando respuestas. Al abrir la puerta de enfrente, noté algo en el suelo. Huellas claras y descalzas, yendo desde el borde del bosque hasta la puerta y rodeando la cabaña hasta el porche trasero, donde estaba la silla. Cada huella parecía profunda y solitaria, como si la persona, o cosa, hubiera caminado lentamente, espaciando cada paso con precisión. Seguí el rastro con el corazón acelerado, tratando de entender qué había pasado por ahí. Cuando llegué al porche, vi que la silla estaba de nuevo mirando hacia la puerta de vidrio, exactamente donde la había visto de madrugada. Era como si alguien hubiera pasado la noche allí, observando la cabaña. Sin dudar más, entré de nuevo, arreglando todo a prisa para salir. Pero, cuando fui a tomar la llave en la mesa, vi una nueva nota. Mi estómago dio un vuelco. Estaba segura de que no estaba allí antes. Con una letra pequeña y casi temblorosa, el mensaje era directo. Espero que hayas ignorado los sonidos, como te indiqué. Pocos lo entienden. Mis dedos se congelaron, y por un instante sentí que el propio aire se había vuelto frío y denso. Era como si todo aquello hubiera sido una prueba, una especie de juego. Dejé la nota donde estaba y salí de la cabaña sin mirar atrás, una sensación opresiva siguiéndome hasta que me alejé lo suficiente como para que el peso invisible se aliviara. Conduje sin parar hasta tener señal en el celular y llamé a un amigo, tratando de explicar lo que había pasado, pero las palabras parecían incompletas. Hasta hoy recuerdo esa silla, las huellas descalzas y esa noche que nunca he podido olvidar. La experiencia dejó una marca en mí. Ahora cuando estoy sola y escucho algo extraño, trato de no reaccionar. Recuerdo la advertencia que recibí en esa cabaña. Ignorar los sonidos. Al fin y al cabo,
Tal vez existen secretos que prefieren el silencio. En ese entonces, Lara y yo llevábamos juntos unos 2 años y sentíamos que necesitábamos una pausa del caos de la ciudad. Era principios de otoño y una escapada rápida al campo nos parecía perfecta para desacelerar y disfrutar un fin de semana solo para nosotros. Encontramos un Airbnb en una casa de campo antigua, encantadora, rodeada de árboles altos y un silencio que se sentía casi palpable. La descripción decía que era un refugio aislado. Justo lo que queríamos. Llegamos un viernes por la tarde y nos quedamos encantados con el aspecto rústico de la casa. Paredes de madera, ventanas pequeñas y un porche con sillas mecedoras que recordaban escenas de una película antigua. Todo parecía perfecto, hasta que cayó la noche. Esa primera noche, después de una cena a la luz de las velas, nos fuimos a dormir, cansados del viaje. La cama, antigua pero cómoda, crujía levemente con cada movimiento, y el sonido reverberaba en el denso silencio de la casa, aumentando lo extraño del lugar. Alrededor de las 2 de la mañana, me desperté con un sonido amortiguado, como pasos provenientes del piso de arriba. Al principio pensé que estaba soñando, pero los sonidos comenzaron a intensificarse. Pasos, lentos y rítmicos, cada uno resonando pesado en el suelo de madera. Lara y yo nos miramos, alertas, y compartimos una sonrisa tensa. Intenté bromear diciendo que debía ser algún animal, tal vez un mapache. Ella sonrió, pero la sonrisa era vacilante. Intentamos ignorarlo y volver a dormir, pero los pasos parecían cobrar vida propia, como si se arrastraran con el silencio hasta finalmente detenerse, dejando un rastro de incomodidad en el aire. La segunda noche, el ambiente estaba más ligero. Pasamos el día explorando los alrededores, tomando fotos y haciendo caminatas cortas. El lugar parecía aún más hermoso con los colores del otoño. Y cuando regresamos a la casa al atardecer, encendimos una pequeña fogata afuera, tratando de disfrutar el momento juntos. Subimos al cuarto más tarde, ya despreocupados, convencidos de que lo que habíamos oído la noche anterior debía haber sido algún animal. Pero apenas nos acostamos y apagamos las luces, los pasos comenzaron de nuevo. Esta vez, los sonidos eran más pesados, insistentes, casi impacientes. Lara se aferró a mi brazo, y yo, que siempre trato de mantener la calma, sentí un escalofrío que me dejó paralizado por un instante. Los pasos parecían venir directamente del piso de arriba. Cuando me levanté para investigar, noté algo que no estaba allí antes. Una puerta entreabierta al final del pasillo, en el punto más oscuro de nuestro campo de visión. Esa puerta, hasta donde recordábamos, estaba cerrada desde nuestra llegada. La posibilidad de que alguien estuviera allí, en silencio, observándonos, me inquietó profundamente. Para calmar a Lara, dije que seguramente era solo el viento, una corriente de aire que había forzado la puerta a abrirse. Caminé despacio hasta allí, el pasillo sumido en sombras, tratando de ignorar el creciente temor. Espié por la rendija de la puerta del ático, intentando convencerme de que no había nada anormal, y la cerré con cuidado, pero la incomodidad ya se había instalado. Volvimos a la cama, pero el ambiente había cambiado. Había algo extraño allí, algo que no podíamos ver, pero que parecía observarnos desde un lugar al que no podíamos acceder. A la mañana siguiente, al abrir los ojos, noté que la habitación estaba inexplicablemente fría. Y fue entonces cuando lo vimos. En el suelo, junto a la cama, había una hilera de huellas de lodo,
marcadas con una nitidez aterradora. Las marcas venían de la dirección de la puerta del ático y se extendían hasta nuestra habitación. Parecían irregulares, descalzas, y cada paso parecía cargar algo más denso que solo lodo. Lara estaba pálida y apenas podía mirar. Sentía un frío en la espalda que se intensificaba a cada momento, pero intenté racionalizar, diciendo que quizás era una broma de mal gusto, aunque sabíamos que nadie más debería estar allí. En ese momento, algo cambió. Ya no era solo incomodidad. Era una sensación clara de peligro. Decidimos salir cuanto antes, empacando nuestras cosas a toda prisa. Lara apenas respiraba cada vez que miraba al suelo y podía ver el terror en sus ojos. Cuando estábamos casi listos para irnos, escuchamos el sonido inconfundible del piso de arriba. El crujido de la puerta del ático abriéndose lentamente, como si alguien o algo estuviera allí, esperando nuestra partida. Miré una última vez hacia el pasillo, viendo la puerta entreabierta en la penumbra, y toda la casa pareció vibrar de expectación, como si escondiera un secreto que no estaba dispuesta a revelar. Sin pensarlo 2 veces, corrimos hacia el coche y partimos. El silencio en el interior del coche, demasiado pesado. Lara parecía perdida en sus pensamientos, y yo también. Cada uno de nosotros intentaba procesar lo que había pasado, pero las piezas simplemente no encajaban. Regresamos a casa en silencio, cada uno cargando la sensación de que algo aún nos seguía. Días después, en un impulso mezclado de curiosidad y miedo, decidí investigar sobre la casa. Fue entonces cuando descubrí la historia. Años atrás, una persona había sido encontrada muerta en el ático. Los detalles eran vagos, pero mencionaban marcas extrañas en las piernas de la víctima, como si hubiera caminado por lodo antes de morir. La revelación me golpeó como un puñetazo. Las huellas, la puerta del ático, todo parecía encajar de una manera que no traía paz. Cuando se lo conté a Lara, ella se quedó en silencio, el rostro pálido, y murmuró que había sentido algo extraño desde la primera noche, como si alguien hubiera estado allí, observándonos. Hasta el día de hoy, ninguna explicación racional borra el peso de esa experiencia. Nunca volvimos a alquilar un lugar aislado, y cada vez que veo una casa antigua, siento un escalofrío, como si parte de aquel fin de semana aún estuviera con nosotros, acechando nuestros pasos. Mi nombre es Daniela Álvarez, una mexicana de 36 años, siempre apasionada por las aventuras. A finales de 2018, decidí celebrar mi cumpleaños en un lugar nuevo y elegí Uruguay como destino. Fui sola, aprovechando cada rincón de Montevideo, explorando cafés, ferias y tomando fotos de todo. Pasé días maravillosos. Compartí varias fotos con amigos y familiares que se alegraban al verme tan bien. Pero, en la última noche, todo cambió. Me hospedé en un Airbnb alejado del centro, en un barrio más tranquilo, y fue ahí donde comencé a sentir un extraño malestar. Era un lugar aislado, del tipo que parece seguro a la luz del día, pero que, por la noche, adquiere una aura diferente. Esa noche cayó una tormenta fuerte. Estaba en mi cuarto, escuchando el sonido de la lluvia golpeando las ventanas, cuando de repente se fue la electricidad. La oscuridad era total, y la única luz venía de la linterna de mi celular. Envié un mensaje rápido a una amiga, diciéndole que el lugar me daba escalofríos. Ella me tranquilizó, sugiriendo que cerrara con llave y tratara de dormir. Pero yo ya sabía que sería una noche larga. El sonido de la tormenta aumentaba afuera. Y de repente empecé a escuchar ruidos extraños,
provenientes de la dirección de los árboles que rodeaban la propiedad. Al principio, pensé que solo eran ramas golpeando o animales buscando refugio, pero, poco a poco, el sonido se volvió más distintivo. Era como si algo, o alguien, se moviera con cautela allá afuera. Me levanté y fui hasta la ventana, apartando la cortina con cuidado. La lluvia y el viento distorsionaban todo, pero fue entonces cuando percibí algo que me hizo congelarme. Parada, casi inmóvil, había una figura junto al portón. Solo una silueta masculina, alta y estática, ignorando completamente la lluvia que caía sin cesar. No se movía, simplemente permanecía ahí, como si estuviera esperando algo. Mi corazón se aceleró, y me alejé de la ventana rápidamente, tratando de respirar hondo y contener el pánico. Estaba sola, en un país extranjero, sin saber si aquel hombre era un empleado, un vecino o alguien con intenciones mucho más siniestras. Caminé por el cuarto, intentando racionalizar lo que había visto. Quizás es el guardia del lugar, pensé, pero algo en mí rechazaba esa explicación. Él estaba parado de una manera extraña, como si supiera que lo estaba observando. La lluvia golpeaba cada vez más fuerte, y mi nerviosismo crecía junto con ella. Cerré todas las puertas y ventanas del cuarto y volví a la cama, intentando convencerme de que estaba segura. Pero en cuanto apagué las luces, escuché un nuevo sonido, esta vez dentro de la casa. Pasos, lentos y pesados, resonando en el pasillo afuera de mi cuarto. Mi corazón casi se detuvo. Me senté en la cama, sujetando el celular con la linterna encendida, apuntando hacia la puerta. Los pasos cesaron de repente, y el silencio que siguió fue aún peor. La tensión era insoportable. No sabía si debía gritar, correr o simplemente quedarme ahí, esperando que todo fuera solo una pesadilla. Quedarme ahí esperando era insoportable. Decidí actuar. Me acerqué a la puerta con pasos ligeros, la linterna apuntando al suelo, intentando escuchar algo. El pasillo estaba opresivamente silencioso, con solo el sonido lejano de la lluvia y los truenos. Respiré hondo y abrí la puerta solo lo suficiente para asomar un ojo. La luz del celular iluminó parte del pasillo, revelando solo sombras y vacío. Pero entonces, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Al final del pasillo, vi un par de ojos brillando, fijos en mí. Eran ojos que reflejaban la luz de una manera extraña, sin parecer el destello de una linterna. Aquello no era natural. Me congelé, incapaz de desviar la mirada, mientras esos ojos permanecían inmóviles, como si solo me observaran. El miedo era casi insoportable. Cerré la puerta de golpe y la volví a cerrar con llave, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. Sabía que necesitaba pedir ayuda. Intenté llamar a mi amiga, pero la señal era débil o inexistente. Quizá por la tormenta. Envié un mensaje, pero no salía de la pantalla. Mientras intentaba pensar con claridad, un nuevo sonido resonó en la habitación. Un ruido arrastrado, del otro lado de la puerta, como si algo pesado se deslizara contra la madera. Mi estómago dio un vuelco. Cerré los ojos, intentando controlar la respiración. El arrastre cesó y dio lugar a 3 golpes secos, espaciados y casi ceremoniosos, directo en la puerta. Cada golpe hacía que todo mi cuerpo temblara. Sabía que esa puerta era lo único entre mí y quienquiera que estuviera ahí afuera. No pude gritar ni moverme, estaba completamente paralizada. Los golpes continuaron, uno tras otro, cada vez más firmes. El terror crecía con cada instante, y sabía que debía hacer algo, pero mi cuerpo estaba inmovilizado. Finalmente, el sonido cesó. Un silencio aterrador se apoderó del ambiente, y por un momento
Pensé que el intruso se había ido. Entonces escuché el sonido de la manija siendo forzada. La puerta estaba cediendo. Actuando por puro reflejo, corrí al baño, cerrándome ahí dentro y sentándome contra la pared. Escuchaba los pasos dentro del cuarto, cada movimiento calculado, casi como si él estuviera saboreando cada segundo de ese juego macabro. Los pasos se acercaron a la puerta del baño y podía escuchar una respiración lenta y profunda del otro lado. El tiempo parecía detenerse. Sin saber qué hacer, golpeé frenéticamente las paredes, tratando de hacer el mayor ruido posible, en un intento desesperado de ahuyentarlo. Para mi sorpresa, el ruido pareció funcionar. Hubo una pausa, y los pasos empezaron a alejarse. Esperé unos minutos antes de salir del baño. El cuarto estaba vacío, pero la puerta de entrada seguía entreabierta, como si él se hubiera marchado apresurado. Tomé mi maleta y el celular, y salí corriendo de la propiedad hasta llegar a la calle. Horas después, ya a salvo, llamé a mi amiga, tratando de explicar lo que había pasado, pero ni yo misma lo entendía. Hasta hoy, no sé quién o qué estaba en esa propiedad esa noche, pero nunca volví a hospedarme en un lugar tan aislado. Cada sonido inesperado en la oscuridad aún me devuelve a esa noche, recordándome que algunas experiencias dejan huellas que nunca desaparecen. Cuando decidí reservar aquel Airbnb aislado, pensé que sería una pausa bienvenida. Estar lejos de la ciudad, rodeado solo por el silencio del campo, parecía perfecto. El lugar estaba en lo alto de una colina, sin ninguna casa cerca, solo la oscuridad de un bosque que se extendía en el horizonte. Las fotos en la plataforma mostraban una cabaña encantadora, de arquitectura rústica y acogedora, pero en persona. El escenario era más sombrío. La luz del atardecer se desvanecía cuando estacioné el coche y, al mirar hacia la cabaña, sentí una punzada de incomodidad que decidí ignorar. La entrada estaba abierta, como si me estuviera esperando. Apaga la calefacción por la noche. Podría calentarse demasiado. Fue la única instrucción del propietario en el último correo. Me pareció extraño, pero no le di importancia. Había un silencio pesado en el aire, como si el tiempo en ese lugar se hubiera detenido. El interior era rústico, pero tenía una cualidad inquietante. Todo estaba en su lugar, pero parecía incorrecto. El olor a madera vieja impregnaba el ambiente y había un leve olor a humedad. La luz tenue de las lámparas proyectaba sombras en las paredes y los objetos, creando formas extrañas. Respiré hondo, convencido de que solo era el efecto del cansancio. Elegí la habitación principal, pero pronto noté un detalle inquietante. Una pequeña puerta, baja y de madera, estaba empotrada en la pared junto a la cama. Era antigua, desgastada, y no combinaba con el resto del mobiliario. Intenté abrirla, pero estaba cerrada. Al tocarla, sentí una incomodidad inexplicable, como si hubiera cometido un error al tocarla. La textura áspera de la madera parecía respirar bajo mis dedos. La noche cayó rápidamente, y ya estaba en la cama, intentando olvidar esa extraña puerta. Cerré los ojos, pero fui traído de vuelta a la vigilia por un leve sonido. Un golpe sordo que parecía venir de dentro de las paredes. Intenté ignorarlo, atribuyendo el ruido al viento, pero algo me hizo abrir los ojos. Una sensación de que no estaba solo empezó a instalarse, lenta pero intensamente. Minutos después, lo escuché nuevamente. Era un sonido bajo, rítmico,
como si alguien estuviera rascando ligeramente la madera, exactamente en la dirección de la puerta. El sonido se detenía y luego regresaba, a veces más fuerte, como si algo se estuviera acercando. Me senté en la cama, respirando profundamente, intentando mantener la calma. Estoy cansado. Debe ser solo mi cabeza jugándome una mala pasada, pensé, tratando de convencerme. Pero el sonido no se detuvo. Y ahora estaba seguro de que venía de la puerta. Me levanté, vacilante, y acerqué mi oído. Era un sonido casi imperceptible de respiración, gruesa, lenta y consciente. Di un paso hacia atrás, con el corazón acelerado. Algo estaba al otro lado. El golpe empezó a aumentar como si lo que estuviera ahí intentara atravesar la madera. Respiré hondo e intenté no ceder al pánico, pero cuando di otro paso hacia atrás, escuché un leve clic detrás de mí. La habitación estaba exactamente como la había dejado, excepto por un detalle. La puerta de entrada ahora estaba entreabierta. Yo había cerrado todas las puertas al llegar. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo estaba conmigo en la habitación. Miré alrededor, sintiendo la presencia, como si tuviera ojos sobre mí. Al girarme hacia la cama, vi la pequeña puerta abriéndose lentamente. En el espacio oscuro, el brillo de 2 ojos amarillos fijos en mí. Fue suficiente. Corrí hacia la puerta principal y al llegar al pasillo, sentí algo frío deslizarse por mi pierna, casi como un toque, pero helado e inhumano. Con la respiración acelerada bajé las escaleras a trompicones, escuchando pasos detrás de mí. Parecía que la casa había cobrado vida, cada paso mío reverberando en respuesta, cada latido de mi corazón resonando en la oscuridad. Cuando finalmente llegué al coche, miré hacia atrás una última vez. La puerta principal de la cabaña estaba abierta, y en el umbral de la entrada, la sombra de una figura indistinta, con esos mismos ojos amarillos mirándome. Me congelé, sintiendo que, de alguna manera, esa cosa continuaba observándome, que no terminaría. Allí, aceleré por el camino, sintiendo alivio al alejarme. Pero la incomodidad persistió. Había algo en ese lugar, algo que jamás podría explicar. Al mirar por el retrovisor, aunque ya estaba lejos, tuve la extraña impresión de que aún era observado, como si aquella presencia se hubiera infiltrado en mi mente. Un terror silencioso e invisible que permanecería conmigo para siempre.